Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su clase favorita, la clase del profesor Roberto, su youtuber favorito. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las diferencias de las pruebas de saltabilidad, tanto horizontales como verticales, particularmente hablando de las pruebas que tenemos la posibilidad de realizar en nuestras condiciones, ¿verdad? En nuestras casas, y que nos va a permitir básicamente la implementación de lo que sería una comparativa entre el desarrollo de las pruebas de saltabilidad vertical y horizontal en condiciones controladas de fácil acceso y de fácil aplicación metodológica, ¿verdad? El hop test es una prueba que ampliamente es utilizada en el mundo con el objetivo de evaluar la capacidad del músculo, los componentes musculares de las extremidades inferiores, trabajando de manera unilateral. Tienen la posibilidad de poder evaluar la distancia de un salto, ¿verdad? En este caso horizontal, o sea, un salto hacia adelante, ¿verdad? Tratando de llevar o lograr la máxima distancia posible entre el punto inicial. El salto se realiza sin un impulso, un desplazamiento previo. El único impulso que se puede tomarse es con el propio cuerpo, apoyando el miembro con el cual se va a realizar el salto, ¿verdad? Del mismo modo se pueden emplear los brazos libremente con el objetivo de lograr el máximo impulso posible. Sin embargo, el principal factor que se trata de evaluar es la capacidad de generar fuerza explosiva de la extremidad inferior, particularmente esa fuerza impulsora extensora de las extremidades inferiores. Es ampliamente utilizado no solamente como medida o factor asociado al rendimiento atlético deportivo, sino como un indicador bastante, digamos que fácil de acceder con relación a lo que es los programas de acondicionamiento físico y programas de rehabilitación. Eso quiere decir de que nosotros podemos utilizar la prueba de hop test si es indicada o si el paciente digamos tiene las condiciones desde el punto de vista neurofisiológico y musculoesquelético acordes a la realización de una prueba que, claro, como pueden darse cuenta, genera un bastante impacto sobre las articulaciones de rodilla y de tobillo. En ese sentido podemos utilizarla como una medida, un indicador relacionado con la explosividad de las extremidades inferiores, con la producción de fuerza explosiva y de potencia. Eso significa de que al momento de rehabilitar o readaptar a un individuo asociado a una práctica deportiva donde requiere un gramo de explosividad, ¿verdad? Esta prueba se puede convertir en un indicador de evolución o un indicador de rendimiento. La idea es solamente tomar la medida, ¿verdad? La distancia entre el punto inicial, que sería la punta de los pies previo al salto, y la distancia que existe con la ubicación del salto. Quiere decir la distancia más cercana, digamos, que a ese punto sería la marca que puede dejar o el punto que puede dejar como referencia los talones del miembro que estamos analizando, ¿verdad? En este caso, en esta imagen puede identificar, ¿verdad?, lo que puede ser la metodología de la aplicación de una prueba simple de hop test, midiendo obviamente, ¿verdad?, lo que sería la distancia del salto. En este sentido tenemos que tener bastante en consideración, ¿verdad?, de que una modificación de la prueba que incluye la realización repetida de 3 saltos de este estilo, ¿verdad?, 3 saltos consecutivos, da la posibilidad de no solamente evaluar la explosividad del miembro inferior, sino evaluar la reactividad. Eso significa que tenemos la oportunidad de mirar los componentes que se asocian a la producción de fuerza en condiciones, ¿verdad?, asociadas al estiramiento, los cambios de posición de la extremidad. Esto a nivel deportivo, atlético, es muy importante debido a que la reactividad es un factor que se asocia directamente con la reducción o la minimizar el riesgo de sobrellevar lesiones, ¿verdad?, asociadas a eventos, digamos que agudos, a eventos que pueden conllevar al músculo a sobrepasar su componente o sus propiedades biomecánicas de manera, digamos que explosiva, de manera, digamos, inesperada.
En ese sentido, las pruebas de saltabilidad horizontal a través de la triple repetición de un hop test, como están observando en este momento en el video, se pueden dar cuenta que la idea es repetir el salto simple, ¿verdad?, en 3 ocasiones, utilizando libremente los brazos y obviamente sin apoyar el miembro. Sin embargo, en la ejecución al final, al caer en la extremidad y apoyarse en el suelo, se puede apoyar la pierna contralateral para equilibrar el cuerpo y esperar el momento de medida. ¿Cuáles son los momentos de medida? Bueno, normalmente se va a tener como factor a consideración la distancia, ¿verdad?, entre la punta del pie y el talón, nuevamente finalizado el tercer salto, ¿verdad? O sea que vamos a medir, como observan en la diapositiva, ¿verdad?, la distancia que existe entre la punta del pie al momento previo del salto y el talón al finalizar el tercer salto. Esa distancia la medimos en metros o en centímetros y tenemos básicamente el resultado de esta prueba. No obstante, algunos digamos que analistas o teóricos pueden analizar la distancia de el talón en los 3 momentos. Hop test primer salto, hop test segundo salto, hop test tercer salto. Las distancias pueden ser, digamos, factores que tienen gran importancia en términos de al análisis de la producción de fuerza reactiva, porque podemos ver en qué momento el músculo tiene posibilidad de emplear mejor la reactividad entre el primer y segundo salto, y qué factores del punto de vista cinemático pueden estar influenciando la distancia recorrida por el salto. En ese sentido les doy la oportunidad de que analicemos, ¿verdad?, que analizando solamente la distancia total del salto nos puede dar un indicador claro de reactividad asociado a la multiplicación de los saltos. ¿Qué miembro puede tener mayor reactividad que otro? No solamente reactividad, sino fuerza explosiva. No obstante, cuando podemos evaluar eso y compararlo entre un miembro y otro, o sea, la distancia entre el primer y segundo salto, entre el segundo y tercer salto, podemos ver, ¿verdad?, en qué momento la reactividad está cumpliendo un papel bastante importante en la ejecución o durante la ejecución de una prueba de triple salto. Eso significa de que podemos analizar, ¿verdad?, de manera un poco más objetiva qué extremidad puede tener una ventaja desde el punto de vista biomecánico en cuanto a la producción de fuerza reactiva o esa posibilidad de reaccionar frente a un estímulo de estiramiento y acortarse tan rápidamente y tan fuertemente que puede generar una ventaja desde el punto de vista de la saltabilidad. En esta imagen pueden identificar lo que sería la ejecución de un triple salto, ¿verdad?, en la prueba hop test o single electric hop test. Estas es las pruebas que estamos hablando, pruebas unilaterales, ¿verdad?, porque al final queremos comparar una extremidad con otra. En ese sentido, estas pruebas de saltabilidad unilateral, digamos que la clave en cuanto a la distancia no solamente son los factores asociados a la fuerza, ¿verdad?, y a la posibilidad de mantener el equilibrio, sino factores asociados a la técnica, ¿verdad?, que en algunos deportes es fundamental. Por ejemplo, en atletismo o en vóley o en básquetbol, tener una suficiente técnica o capacidad de responder hasta a desplazamientos unilaterales y digamos que desplazamientos donde un miembro es el único punto, digamos, apoyado en el suelo, o el principal factor que recibe el impacto, ¿verdad?, sobre el suelo de todo el peso corporal, se convierte en un punto de análisis muy interesante, muy importante para poder analizar de qué manera se comportan los componentes del sistema musculoesquelético y neuromuscular y qué manera reacciona el ser humano, en este caso un deportista, ¿verdad?, hagamos la suposición, frente a estímulos donde requiere la repetición de saltos consecutivos en una misma extremidad, lo que en términos de rendimiento se puede asociar a que entre mayor sea la distancia recorrida, mayor será la fuerza reactiva y fuerza explosiva de dicho músculo, o de dichos grupos musculares o de dicha extremidad, lo que significa tener o no tener una ventaja desde el punto de vista competitivo. Eso, sin lugar a duda, pues es un material muy interesante de tener en consideración al momento, claro, de llevar seguimientos sobre deportistas, llegar seguimientos o indicadores de tratamiento, tanto a la rehabilitación como a la readaptación previa a la competición. En ese sentido, estas pruebas son supremamente económicas, solamente necesitamos algún metro o algún instrumento que nos permita medir distancia, ¿verdad? Yo normalmente recomiendo que estas pruebas no se hagan a través de los análisis cinemáticos en el KinoVea, sino que normalmente propongo que se hagan, ¿verdad?, a través de una medida rústica en el suelo donde podamos medir efectivamente la distancia real y tener un margen de error más corto, ¿verdad?, lo que puede tener el KinoVea a través de la cinemática que le emplea.
En ese sentido, ¿cuáles son las diferencias que podemos emplear, verdad, desde el punto de vista metodológico? ¿Para qué nos sirve encontrar las diferencias de lo que sería un hop test, un triple hop test y un counter movement jump, o una prueba de saltabilidad, verdad, vertical, que es lo que nosotros estábamos analizando anteriormente? A través de las pruebas de saltabilidad vertical nosotros podemos ver ese mismo factor, hasta el factor de reactividad en la fase de impulso, ¿verdad? En el único salto que estábamos analizando. Sin embargo, la variabilidad de las respuestas motoras del sistema locomotor en cuanto a situaciones asociadas a lo que sería el deporte o situaciones asociadas a la práctica de alguna actividad física vigorosa, ¿verdad? Requiere, digamos que, de una naturaleza multidimensional. O sea, no simplemente saltar hacia arriba o saltar hacia adelante, sino que normalmente siempre hay una combinación de actividad muscular, movimientos de articulaciones en pro de la consecución de una tarea. Es por eso que, digamos que desde hace mucho se están empleando una análisis multidimensionales, multi analíticos, ¿verdad? Digamos, que ponen en situaciones diferentes gestos para analizar, para cotejar, para verificar, y que pueden ser factores que pueden mantener, ¿verdad?, lo que sería un seguimiento acorde a las necesidades de un atleta, de un paciente en rehabilitación, de un deportista amateur o en su defecto un deportista profesional, que es cuando más tenemos que tener estas variables cuantitativas, ¿verdad?, registradas en nuestros seguimientos de rehabilitación, de readaptación funcional. Es por eso de que propongo la idea de poder comparar las proporciones en cuanto a las diferencias entre una extremidad y otra de las pruebas de saltabilidad. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, ¿cuáles son las diferencias a simple vista de una prueba típica de counter movement jump y de un hop test? Claro, la lateralidad, ¿verdad? Ya debido a que el counter movement jump estándar se realiza con las dos extremidades al mismo tiempo, y gracias a análisis cinemáticos o plataformas de contactos podemos determinar las diferencias entre una extremidad y otra durante ese mismo salto. En caso, la realización de la metodología, ¿verdad?, o la aplicación metodológica del hop test requiere de que hagamos la prueba inicialmente con un miembro y luego podemos realizarlo con el otro, y se puede realizar 3, 4, 5 veces y sacar una media, o en su defecto sacar la proporción relacionada a los mayores saltos que se pudo realizar con la derecha o con la izquierda, debido a que siempre hay variaciones pequeñas o grandes, ¿verdad?, en la ejecución de un salto y otro, especialmente si el deportista o atleta o el paciente no ha tenido experiencia previa con este tipo de pruebas. Mientras se ajusta o se adapta la realización de la prueba y testamos que no haya ninguna sintomatología que pueda limitar la ejecución de la prueba o que pueda poner en riesgo la integridad física del paciente, pues podemos básicamente realizar unas pruebas de entrenamiento antes de cotejar y efectivamente tomar las mediciones. En ese sentido, para realmente tener un indicador relacionado con las posibilidades de identificar asimetrías funcionales entre extremidades que tengan, digamos que, un punto de comparación del punto de vista porcentual o proporcional entre una prueba y otra, una que mide altura y otra que mide longitud de salto, podemos emplear la variación del hop test, ¿verdad? Del counter movement jump, y aplicándole el mismo protocolo con una única pierna. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre ello, ¿verdad? O sea, que nos da la posibilidad de aplicar esa prueba de saltabilidad que se realiza con las manos en la cintura, con un impulso previo y las dos piernas apoyadas en el suelo. En este caso, el mismo protocolo, pero con una única pierna apoyada en el suelo. Eso significa que tanto para despegar como para aterrizar vamos a tener, digamos, apoyado únicamente una única extremidad. Esta realización de la prueba realmente ya han tenido bastante práctica. Ya creo que para aplicar la test de counter movement es bastante sencillo para ustedes, debido a que simplemente tendrán que tomar lo que sería la medida entre la distancia del suelo y la distancia del miembro que estamos analizando y registrar los datos de la altura del salto, ¿verdad? En este caso solamente nos va a interesar altura de salto, que es la medida que más nos va a servir, porque básicamente es la medida que casi que exclusivamente podemos identificar a través de la saltabilidad con estas, digamos que, herramientas que podemos tener a nuestra disposición: una cámara de video de nuestro smartphone, ¿verdad?, y un software simple como el Kinovea, que nos va a permitir el análisis.
Bien, en ese sentido, ¿cómo podemos identificar la distancia en un hop test? A continuación les voy a hacer básicamente lo que es la explicación del taller que tendrán que realizar con el objetivo de generar un informe comparativo entre la comparación de la saltabilidad vertical horizontal, ojo, no de un único sujeto, sino de al menos dos sujetos, o sea, una comparativa entre un hombre y una mujer, entre dos hombres o dos mujeres que conformen un grupo. Pueden ser los mismos estudiantes o pueden ser familiares o miembros del grupo cercano de los estudiantes para poder realizar un análisis comparativo entre sujetos, ver qué factores pueden influenciar la altura o la longitud del salto de un sujeto y otro y entablar un análisis bastante crítico. Claro, doy la posibilidad que pueda hacer hasta un análisis triple. Eso significa que por cada estudiante incluido en el trabajo se tiene que tener, digamos, ese mismo número de sujetos experimentales. Si el grupo es de 4, de 5, 4 o 5 pacientes, ¿verdad? Si tienes un grupo de 4 personas y empleas un análisis solamente de 2 personas, pues te voy a registrar la mitad de la nota, porque básicamente estás cumpliendo solamente con la mitad del compromiso que está relacionado directamente, ¿verdad?, con el trabajo en grupo. Eso significa que si tú quieres hacerlo de manera individual, necesariamente tendrás que aplicar las pruebas en dos individuos. Si ves que esa posibilidad es más cómoda para ti y te da la posibilidad de hacerlo solo, pues te invito a que la realices solo sin ningún compromiso, ¿verdad? Digamos, adicional a tu propio esfuerzo. Bien, entonces les presento este videito, lo grabé en el patio de mi casa, que tengo pues la posibilidad de un espacio bastante importante para realizar las pruebas. Sin embargo, no se queden con el factor espacio como un limitante. Hasta en un corredor o un hall de nuestras casas podemos tomar las medidas. Es muy importante que podamos identificar las distancias, ¿verdad? Marcando el punto inicial. Aquí en este momento ustedes pueden observar que en el video, ¿verdad? Yo al inicio estoy marcando aquí con una línea, bueno, no se puede apreciar bien, pero puse como referencia este pote con este tronco, ¿verdad? Una línea completamente, digamos, paralela a la posición del individuo previo al salto. O sea, desde este punto es el punto de partida en el cual yo voy a iniciar la medida. En ese sentido, para realizar la prueba, el sujeto se tiene que ubicar, además de ropa cómoda y calzado adecuado, ¿verdad? Bueno, en algunos casos lo pueden hacer hasta descalzo. Yo realmente doy la posibilidad de que puedan hacerse de las dos maneras, como se sienta más cómodo el sujeto que va a realizar la prueba. Previamente evaluamos, identificamos de que, digamos, que el sujeto no manifiesta ninguna sintomatología a nivel de la articulación de tobillo, rodilla y cadera, o a nivel de la espalda baja que pueda influenciar la longitud del salto, y que, digamos, previamente no haya tenido algún evento agudo no rehabilitado o no tratado que pueda generar una inestabilidad en la articulación de rodilla o en las articulaciones de rodilla. Luego de hacer esta entrevista y tener obviamente claramente los indicios que el sujeto va a poder realizar la prueba con completa naturalidad, sin mostrar, digamos, o que no signifique un riesgo para su integridad, pues procedemos a la aplicación de la prueba, ¿verdad? En este primer caso, ¿verdad?, quiero que identifiquen los puntos que tenemos que tener como referencia. El punto en el cual el sujeto sale del salto y el punto donde cae. En esta primera parte del video vamos a mostrarles, ¿verdad? El sujeto se prepara para la prueba, toma el impulso, una única pierna, se apoya. Si se dan cuenta en la ejecución de la prueba, la extremidad que no está realizando el salto, digamos, se flexiona cadera y rodilla y se lleva hacia adelante con el objetivo, hacia adelante y hacia arriba con el objetivo de buscar el máximo impulso posible. Factores técnicos que pueden influenciar la altura del salto es la utilización de las extremidades superiores como factores que puedan ayudar al impulso o mantener el equilibrio. Ya eso varía de sujeto a sujeto y eso sea más que todo a factores, ¿verdad?, del comportamiento y de lo que es la plasticidad neuromotora asociada a la ejecución de estas tareas. Obviamente, entre mayor sea las veces que la ejecuta, más, digamos, más fácil se va a adaptar a la prueba y normalmente, ¿verdad? Por eso es que les pido que podamos realizar la prueba con cada extremidad al menos 3 veces para tener un indicador general, un promedio del asalto o en su defecto el mejor salto posible. La medida, ¿verdad?, con 1 metro, pues básicamente tengo como referencia el punto inicial y el punto final, ¿verdad? En este caso aquí identifico en el talón la medida que el sujeto saltó y lo voy registrando. Ahora vemos la misma prueba con la extremidad contralateral, o sea, con el miembro izquierdo, y tengo el mismo factor. Identifico
en el mismo punto de salto, ¿verdad?, la distancia recorrida con relación a la prueba de saltabilidad. Estos datos los registro, ya tendría registro de salto, ¿verdad?, de hop test derecho y hop test izquierdo. Ya con estos datos tendría la posibilidad, ¿verdad?, de identificar lo que sería los indicadores relacionados con la longitud del salto. Bien. Teniendo registrados esos datos, procedo ya a aplicar la segunda parte de lo que es la recolección de información de saltos horizontales, el triple hop test. Simplemente es la misma mecánica de ejecución, la misma prueba, ¿verdad? No obstante, recuerden ustedes que se repite el salto en 2 ocasiones más, o sea, se ejecutan al total 3 saltos, ¿verdad? Vamos a ver en este caso con el derecho: primer salto, segundo salto, tercer salto. El individuo normalmente puede caer o sostenerse en esa extremidad, o en su defecto puede apoyar inmediatamente anterior. Cuando cae con la extremidad de análisis, el miembro contralateral, para evitar obviamente los desplazamientos o la pérdida del equilibrio. Nuevamente tomo la distancia que existe, ¿verdad?, entre el punto inicial y los talones. En este caso, como puse una cinta métrica completamente paralela al lugar donde realiza el salto el individuo, utilicé un punto que me puede servir como indicador, en este caso un palo de escoba. Veo que estoy utilizando herramientas que tengo en mi casa para simplemente ayudarme a la realización de la prueba y tener el máximo o minimizar obviamente el riesgo de tomar errores en la medición. Aquí nuevamente ejecuto la prueba de saltabilidad horizontal, el triple hop test, pero con la extremidad izquierda. Vamos a ver, ¿verdad? Triple hop test con la pierna izquierda. 1, 2, 3 saltos. En este caso puedo, digamos, que identificar el mismo punto de análisis al final de la extremidad que fue el punto de apoyo, ¿verdad? La analizo en este sentido, poniendo obviamente un objeto que pueda ser completamente perpendicular a lo que sería el punto de análisis, en este caso, ¿verdad?, lo que fue mi cinta métrica que yo puse, que plasmé con el objetivo de poder tomar la medida, y prácticamente pude identificar las distancias tanto del hop test derecho izquierdo y el triple hop test izquierdo y derecho. O sea, básicamente empleé las pruebas en unas condiciones controladas bastante rústicas. Si pueden observar ustedes, aquí se ve hasta el invernadero que estamos creando en el patio de mi casa para sembrar unos tomáticos en tiempo de confinamiento, ¿verdad? No obstante, pueden observar de que el espacio realmente que se requiere no es mucho. Bien. Correlación en análisis. Bueno, simplemente ubicar los datos numéricos relacionados, ¿verdad?, con la prueba de saltabilidad y sacar las diferencias entre una extremidad y otra. Ve qué extremidad fue dominante en la realización del hop test o del triple hop test, compararlo con la lateralidad, si es zurdo o si es diestro el sujeto de análisis, a ver si la lateralidad es un factor que puede estar influenciando la plasticidad neuromuscular, la capacidad adaptativa, en este caso particular de un paciente o un usuario, ¿verdad?, sin ninguna patología. O sea, a ver si efectivamente la lateralidad demuestra su dominancia en cuanto al punto de vista funcional. La diferencia la plasmo en metros, ¿verdad? Básicamente fueron 0.05 metros, significa son 5 centímetros, que a nivel de proporción representa un 3.03% entre una extremidad y otra. O sea que la extremidad izquierda es un 3.03% más fuerte con relación a la variable de distancia de salto, o sea, longitud de salto. El triple hop test con relación al mismo sujeto, podemos observar de que el factor reactividad, ¿verdad?, pudo tener una influencia en la longitud del salto, teniendo en cuenta de que el miembro izquierdo fue nuevamente el miembro con mayor, digamos que, distancia recorrida o longitud recorrida. Eso significa que posiblemente la reactividad pueda tener, digamos, un efecto o una influencia en la realización de dichas pruebas. Es por eso que a nivel de proporción podemos identificar unos porcentajes quizá un poco más grandes que pueden, digamos, identificar en este caso por encima del 10% una asimetría del punto de vista funcional muy importante que puede repercutir, ¿verdad?, en el aumento significativo del riesgo de lesiones en un individuo, teniendo en cuenta de que si bien este individuo emplea con mayor, digamos, vigor o ejecuta tareas con mayor potencia con una extremidad izquierda, tendríamos que ver factores que se puedan asociar a
esa actividad. En este caso, conociendo a mi paciente, el paciente es un paciente diestro, no es zurdo, realmente la pierna no dominante es la pierna que tiene mayor reactividad y que generó mayor potencia en el hop test, lo que significa de que factores asociados a quizás la fatiga periférica o las adaptaciones propias de la extremidad derecha asociadas a que a cierto modo ha empleado o se ha empleado durante más tareas, especialmente tareas repetitivas, puede diferenciar o puede generar una diferencia importante con relación a lo que es la especificidad de la prueba. En ese sentido, tiene una pierna que ha utilizado menos, seguramente con menos adaptaciones relacionadas con actividades repetitivas, y que puede generar una mayor reactividad por seguramente mayores vías de comunicación con fibras grandes, con fibras potentes relacionadas con la tipo 2B, ¿verdad? Eso básicamente es una suposición dentro de mi análisis, conociendo al paciente y conociendo básicamente lo que son sus antecedentes. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, un análisis con relación a los sujetos que ustedes están analizando o en sus efectos sus propios casos personales, lo que puede significar una comparación entre ustedes mismos, entre un segmento, una extremidad inferior y la otra, y lo que puede ser una comparativa con las extremidades o las diferencias encontradas entre un sujeto, un hombre y una mujer, un sujeto entrenado y otro no entrenado, uno con sobrepeso y uno con peso normal, o sea, cualquier parámetro que pueda representar un análisis. Finalmente, simplemente trato de identificar también lo encontrado en las pruebas de saltabilidad, en este caso vertical, para poder identificar las diferencias en el hop test, ¿verdad? La diferencia de proporción de diferencias entre el hop test y el counterman movement jump con una sola extremidad. En este caso, realizando la prueba con la pierna derecha y la pierna izquierda, podemos darnos cuenta de que nuevamente para este comportamiento, en este parámetro funcional, en la extremidad no dominante, ¿verdad? No asociada a la lateralidad del individuo, sigue siendo la más potente, y en que en términos de, digamos, de capacidad funcional generó la máxima cantidad de potencia. Eso se ve reflejado, ¿verdad?, en esa diferencia de al menos 3 centímetros, que representa una proporción del 6.66% con relación a la extremidad más débil. ¿A qué nos sirve esto? A dar cuenta, 2 meses de rehabilitación, 2 meses de tratamiento, 2 meses de readaptación, 2 meses de entrenamiento, realizas la nueva prueba. Si te das cuenta que la asimetría ha aumentado, no estás haciendo bien tu tarea como un fisioterapeuta que tiene que prevenir lesiones, que tiene que cuidar la integridad musculoesquelética. Si la capacidad adaptativa es demasiado mayor una extremidad a otra, yo lo que voy a buscar es la posibilidad de que la otra pueda entrar en esa misma línea y pueda obviamente generar esos mismos mecanismos que preparen o que adapten o readapten la extremidad que pueda estar en desventaja. En ese sentido, les propongo que realicen estas pruebas que puedan representar un indicador relacionado con el rendimiento, ¿verdad?, y relacionado directamente con lo que es el riesgo y la prevención de lesiones a nivel del deporte. Espero de que les haya servido esta información para construir su informe. Ya estamos terminando básicamente con lo que son los temas que estamos desarrollando en nuestro curso de análisis de movimiento. Espero que tengan la oportunidad nuevamente de disfrutar la realización de las pruebas, de analizarlo. Quedo atento para cualquier duda en cualquier canal de comunicación que tengan la posibilidad de contactarme. Espero que estén súper bien y no olviden suscribirse a quienes no están suscritos al canal del profesor Roberto, su youtuber favorito. Recuerda, estamos en un contexto de nuestras casas, de nuestros hogares, con aplicación de pruebas bastante simple, no tenemos plataformas, no tenemos software avanzado, ¿verdad? No tenemos herramientas muy sofisticadas que nos permiten realizar estos análisis de una manera mucho más objetiva y con condiciones mucho más controladas, pero siembro o siento las bases para que podamos aplicar estas pruebas de una manera, ¿verdad?, práctica en nuestros hogares sin tener muchas dificultades. Que esté muy bien.